¿Has notado una espuma espesa y persistente en tu orina y has pensado que es normal, que es por deshidratación o porque orinaste con más fuerza? No lo es. Esa espuma no aparece por casualidad y aunque no duele ni genera molestias, puede ser la primera señal visible de que tus riñones están siendo dañados en silencio. La mayoría de las personas la ignoran y cuando descubren lo que realmente significa el daño ya lleva años avanzando. Muchas personas ven espuma en la orina y no le dan importancia, piensan que es algo normal, que siempre ha estado ahí o que se debe a la falta de agua. Pero en medicina ese hallazgo tiene un significado claro y no debería pasarse por alto. La espuma persistente en la orina puede ser una de las primeras señales visibles de un problema renal que avanza sin causar dolor ni síntomas evidentes. En este contenido se explica qué significa realmente orinar con exceso de espuma, cuando debe considerarse una señal de alarma, porque suele detectarse tarde y quienes tienen un riesgo mucho mayor de desarrollarlo. Especialmente las personas con hipertensión o diabetes. Entender esta señal a tiempo puede marcar la diferencia entre un daño reversible y una enfermedad renal avanzada. Es necesario aclarar que esta información solo es con fines informativos y educativos. Esta información no sustituye la valoración de un profesional o ser la causa de suspensión de medicamentos o tratamientos médicos. ¿Qué significa la espuma? Para entender por qué aparece espuma en la orina es necesario comprender primero cómo funciona el riñón. La orina no es un desecho cualquiera, es el resultado de un proceso de filtración muy preciso que realizan los riñones todos los días. En condiciones normales ese filtro permite eliminar toxinas, exceso de agua y sustancias que el cuerpo ya no necesita, pero retiene elementos valiosos como las proteínas. Las proteínas tienen una propiedad especial y es que alteran la tensión del agua, por eso cuando están presentes generan espuma de forma similar a lo que ocurre con el jabón o con la clara de huevo al mezclarse con líquidos. Por esta razón, cuando durante la filtración renal se permite el paso de proteínas hacia la orina, ésta se vuelve más espumosa. No se trata de la fuerza del chorro, ni de orinar rápido, ni de un episodio aislado de deshidratación. Es importante aclarar que una pequeña cantidad de espuma ocasional puede aparecer en cualquier persona. La señal de alerta es cuando la espuma es abundante, persistente y se repite con frecuencia, permaneciendo visible en el inodoro durante varios minutos. La clave no está en un solo día, sino en un patrón constante que se repite en el tiempo y que merece ser evaluado, porque indica que algo en el proceso de filtración renal ya no está funcionando como debería. La presencia de espuma en la orina es solo la parte visible de un problema mucho más profundo. Cuando aparecen proteínas en la orina no significa que esa sea la enfermedad en sí, sino la evidencia de que el sistema de filtración del riñón está siendo dañado. Los riñones funcionan como un colador ultrafino diseñado para dejar pasar desechos y líquidos, pero retener sustancias esenciales para el cuerpo como las proteínas, especialmente la albúmina. Estas moléculas son demasiado grandes para atravesar un filtro sano, por lo que su presencia en la orina indica que ese colador ha perdido su integridad. Cuando el filtro renal se deforma, se agrieta o se vuelve más poroso, comienzan a escapar elementos que nunca deberían perderse. Este proceso ocurre de forma lenta y silenciosa, sin generar dolor ni síntomas evidentes durante mucho tiempo. Por eso la pérdida de proteínas en la orina no debe interpretarse como un hallazgo aislado, sino como una señal temprana de daño estructural en el riñón. Es la punta del iceberg de un proceso que suele avanzar de manera invisible hasta que el deterioro ya es significativo. ¿A quién le pasa esto? Lo más preocupante de la pérdida de proteínas en la orina no es solo que exista, sino lo frecuente que es, especialmente en ciertos grupos de riesgo. Cuando se busca de manera intencional, se descubre que no es un hallazgo raro ni excepcional. En personas con hipertensión arterial, una proporción importante puede presentar algún grado de pérdida de proteínas por el riñón, incluso sin síntomas. En quienes viven con diabetes el riesgo es aún mayor, ya que con el paso del tiempo una parte significativa desarrollará daño renal progresivo asociado a la filtración anormal de proteínas. La frecuencia también aumenta en personas con obesidad, enfermedad metabólica y en mayores de 50 años, donde el daño suele avanzar de forma silenciosa. El problema es que la mayoría no lo sabe porque no duele, no altera
La vida diaria y muchas veces no se busca activamente en los controles médicos de rutina. Así la pérdida de proteínas puede estar presente durante años sin ser detectada mientras el riñón se deteriora lentamente hasta que el daño se vuelve evidente y más difícil de revertir. Hipertensión y riñón. La hipertensión arterial es una de las principales causas de daño renal y lo hace de una manera progresiva y silenciosa. Para entenderlo es útil imaginar a los riñones como un sistema de filtros muy delicados atravesados constantemente por la sangre. Cuando la presión arterial se mantiene elevada, esa presión se transmite directamente a los pequeños vasos y estructuras encargadas de la filtración. Al inicio el riñón logra adaptarse, pero con el tiempo el golpe constante de la presión alta va deformando ese filtro ultrafino. Esa deformación hace que la estructura pierda su selectividad y se vuelva más permeable. Como consecuencia comienzan a escaparse proteínas que deberían permanecer en la sangre y no pasar a la orina. Este escape de proteínas no solo es una señal de daño, sino que también contribuye a que el riñón se inflame y se deteriore con mayor rapidez. De esta forma se establece un círculo en el que la presión alta daña el filtro deja pasar proteínas y esas proteínas aceleran aún más el deterioro renal. Todo esto puede ocurrir durante años sin generar dolor ni síntomas claros, lo que explica por qué muchas personas descubren el problema cuando el daño ya es avanzado. Detección temprana. Detectar la pérdida de proteínas en la orina antes de que aparezcan síntomas es clave para proteger el riñón. Este proceso puede compararse con el humo que aparece antes de un incendio, ya que pequeñas cantidades indican un daño temprano mientras que cantidades mayores reflejan un deterioro más avanzado. Existen estudios sencillos que permiten identificar este problema a tiempo. Un análisis general de orina puede mostrar la presencia de proteínas, pero la herramienta más útil para detectar daño temprano es la medición de microalbuminuria. Esta representa una fuga pequeña de proteínas que aún no produce espuma evidente, pero que ya señala que el filtro renal está comenzando a fallar. Este es el momento más importante porque el daño todavía puede detenerse o ralentizarse de forma significativa. Cuando una persona con hipertensión o diabetes no ha sido evaluada con este tipo de estudios, su seguimiento está incompleto. Buscar la pérdida de proteínas antes de que aparezca el síntoma visible permite intervenir a tiempo y cambiar la evolución de la enfermedad renal. ¿Se puede prevenir y controlar? El daño renal asociado a la pérdida de proteínas y a la hipertensión no es inevitable. En muchos casos puede prevenirse o frenarse si se actúa a tiempo y de manera constante. El control adecuado de la presión arterial es uno de los pilares fundamentales para proteger el riñón. Mantenerla en rangos saludables reduce el impacto diario sobre el sistema de filtración y evita que ese filtro delicado continúe deteriorándose. Además del tratamiento médico, es necesario adoptar cambios sostenibles en el estilo de vida. La alimentación equilibrada, el control del peso, la actividad física regular y la reducción del consumo de sustancias que dañan el riñón forman parte de una estrategia a largo plazo. La protección renal no es una acción puntual ni una intervención temporal, es un proceso continuo que requiere seguimiento, disciplina y compromiso para preservar la función de un órgano vital antes de que el daño sea irreversible. Recordemos que la presencia persistente de espuma en la orina no debe ignorarse ni normalizarse. Puede indicar que el riñón está comenzando a perder su capacidad de filtrar correctamente mucho antes de que aparezcan síntomas evidentes. En personas con hipertensión, diabetes u otros factores de riesgo, esperar a notar cambios avanzados puede significar perder una oportunidad valiosa de intervenir a tiempo. El riñón no suele dar señales claras al inicio, su deterioro es silencioso y progresivo. Prestar atención a estas advertencias tempranas, buscar evaluación médica adecuada y mantener un control constante puede marcar la diferencia entre conservar la función renal o enfrentar una enfermedad avanzada. Escuchar estas señales a tiempo tiene el poder de cambiar el curso de la salud a largo plazo.